Hola a todos y bienvenidos a la nueva edición de la Liga Serán. Yo soy Clemente García del equipo de coordinación y hoy estoy aquí junto a mi compañero Valentín Moratalla para presentar el webinar de resolución de la última jornada, propuesta por los residentes. Nos acompañan hoy Laura Célix Arias del equipo T2 Troopers del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y Marco Chufreda del equipo Pauton Counting del Hospital de la Santa Creu y San Pau. Tenemos además el enorme honor y placer de también contar hoy con nosotros con la doctora Teresa Moreno Sánchez, radióloga vascular intervencionista del Hospital Juan Ramón Jiménez, y iba a asistir también a esta jornada el doctor Carlos Carnelli, radiólogo de la sección de imagen abdominal del Hospital Clínicas Doctor Manuel Quintela en Montevideo, Uruguay. No obstante, ha tenido que ausentarse por motivos personales. Aprovecho para mandarle un saludo muy fuerte desde aquí de parte del equipo de coordinación, pero en su lugar contaremos con la doctora Sara Sánchez del Causa, que todos la conocéis ya de la jornada de abdomen. Antes de empezar con la discusión, queremos agradecer una vez más, como no podía ser de otra forma, a todos vosotros los participantes. Esta edición ha sido todo un éxito con una amplísima participación, tanto en la parte nacional como la internacional, en toda la competición. Así que, Valentín, adelante con los ganadores de la última jornada. Muchas gracias, Clemente. El ganador de esta última jornada de la Liga Será ha sido lo que es el equipo Resonantes Anónimos del Hospital Universitario Reina Sofía. Enhorabuena. Desde el equipo de coordinación de la Liga SERAM nos pondremos en contacto con vosotros para facilitaros el acceso a un curso de plataforma de la SERAM. Y tras una competición muy reñida, enhorabuena a todos por todo el esfuerzo que habéis hecho. Tenemos ya los finalistas que van a estar presentes en la final de la Liga SERAM, que será en el próximo congreso en Valencia, el 20 de mayo. Clemente, un redoble de tambores, si quieres. Empezando por el equipo internacional, el ganador ha sido el equipo Corpus Lucidum del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en Monterrey, México. Enhorabuena. Y en cuanto a los equipos nacionales, los ganadores han sido el equipo T2 Troopers, del cual forma parte Laura. Enhorabuena, Laura, y todo tu equipo por el logro. Y el otro equipo ganador, que estará en la final, será el equipo Corpus Lucidum, que ha sido el equipo que ha ganado esta jornada, última jornada de la Liga Será. Enhorabuena a todos. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido todo un honor trabajar con todo el equipo de coordinación. Y bueno, pasamos con Laura, que nos va a presentar la jornada. ¿Qué Hola, tal? Laura. Buenas tardes, muy buenas. Bueno, ya me han presentado, soy Laura, R2 del Hospital de Toledo y bueno, voy a intentar ser lo más breve que pueda, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, me disculpáis si soy un poco torpe. Vale, un segundito para que podamos ver la presentación. Vale, y lo ponemos en pantalla completa. Vale, bueno, en principio, por ser breve, la información clínica que teníamos de este caso, bueno, pues era una mujer joven de 41 años, natural de Filipinas, que acudió a las urgencias con una clínica muy inespecífica de dolor epigástrico, hipocondrio derecho, con unas alteraciones analíticas algo inespecíficas también y con un cuadro constitucional larvado de unos 8 meses de evolución. Entonces, con esta información, en la urgencia lo que hicimos fue hacerle una ecografía abdominal. Entonces, lo que se ve fundamentalmente son dos hallazgos que tenemos aquí en las pruebas de imagen, que sería una dilatación muy suave, muy leve de la vía biliar intra y extrahepática, y lo que nos llamó más la atención fue la presencia de una... Entonces, con estos hallazgos, evidentemente, lo que planteamos fue la ampliación del estudio con un TAC tóraco abdominopélvico, perdón, de forma ambulatoria, pues para afiliar mejor esos hallazgos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en ese momento? Pues nos encontramos que en la cabeza del páncreas, fundamentalmente en la cabeza del páncreas, tenemos una lesión hipoatenuante, algo heterogénea, tanto en las fases arterial como portal. Y bueno, otros hallazgos que también llamaron un poquito la atención fue una muy leve ectasia de la vía biliar intrahepática. Vemos que la extrahepática, luego lo vemos en otra imagen, no está especialmente dilatada. La cola del páncreas en principio mantiene su estructura y su patrón acinar normal. Y tampoco vemos una dilatación del conducto principal pancreático muy llamativa.
Otras cosas que nos llamaron la atención es que esta masa, en principio, pues contacta muy estrechamente con algunas estructuras vasculares, concretamente con la arteria hepática común y ambas ramas hepáticas principales, pero hay otras, como el tronco celíaco o la mesentérica superior, que en principio parecen estar muy respetadas. Y otra cosa que nos llamó especialmente la atención, luego vemos por qué, fue que el resto del estudio, pues en principio no encontramos hallazgos relevantes, no vimos ninguna otra lesión, ni a nivel abdominal ni a nivel torácico, que nos sugiriera en principio lesiones de aspecto agresivo pensando en metástasis. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque en primer lugar nuestro diagnóstico inicial, como ya habréis visto al resolver el caso, fue un adenocarcinoma ductal de páncreas. Entonces, con esta lesión, esta masa sólida hipoatenuante en la cabeza del páncreas, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido plantear un amplio diagnóstico diferencial para ver en qué tenemos que pensar o qué cosas tenemos que revisar y ver qué hallazgos de imagen nos sugieren uno u otro diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, por resolver un poquito las preguntas del caso, la pregunta número uno, la primera, lo que nos dice es, vemos una lesión hipoatenuante de aspecto sólido centrada en la cabeza del páncreas, ¿qué otros hallazgos radiológicos que describimos a continuación sí que presenta nuestro paciente y cuál de ellos, que es la respuesta que sería correcta, no presenta? Entonces, de todas las opciones que tenemos, en la primera, pérdida del plano graso de separación junto con la, o sea, con la segunda porción duodenal. La tercera, la lesión engloba la vena porta extrahepática condicionando una estenosis de su luz y además contacta estrechamente con la cava inferior y otras ramas arteriales. En tercer lugar, adenopatías retroperitoneales de aspecto necrótico y en último lugar, levectasia de la vía biliar intrahepática y dilatación del conducto hepatocolédoco, en principio sin asociar atrofia de la cola del páncreas ni una dilatación muy llamativa del pancreático principal. Entonces, las respuestas que hemos obtenido después de la participación bueno, de todos los participantes del concurso es que la inmensa mayor parte de la gente ha contestado la primera respuesta, pero luego ha habido algo de variabilidad en el resto de opciones. Entonces, ¿qué es lo que no vemos en este caso? Es verdad que es una pregunta un poco trampa porque, para ser sinceros, cuando nosotros informamos inicialmente este estudio del plano graso era dudosa. Luego, una vez que ya vimos el diagnóstico final de nuestro caso y revisamos las imágenes, sí que pusimos en duda que realmente hubiera una pérdida de ese plano graso de separación entre la lesión pancreática y la segunda porción del duodeno. Esta sería la respuesta correcta. Del resto de respuestas que vemos, efectivamente es una lesión que sí que engloba la vena porta extrahepática y además se ve un afilamiento bastante importante de la luz, pero no parece tener un carácter realmente infiltrativo, sino que más bien parece ser un efecto de masa sobre la vena porta hepática. Y luego, otra cosa que también vemos y que nos llama la atención es que contacta estrechamente con la cava inferior, pero tampoco aparenta tener un carácter realmente infiltrativo. Otras cosas que también vemos son las adenopatías de aspecto necrótico, tanto peripancreáticas como en ventana interaortocava y periaórticas. Y por último lugar, lo que vemos en la última respuesta es que sí, efectivamente se ve algo de dilatación y ectasia de la intrahepática y del conducto colédoco, pero es una ectasia muy, muy leve. Y por otra parte, lo que no vemos, que es muy característico del adenocarcinoma ductal de páncreas, es que haya una atrofia significativa de la cola, ni tampoco una dilatación significativa del pancreático principal. Por tanto, la respuesta correcta en este caso sería la respuesta número uno. Respecto a la segunda pregunta, y esta pregunta sí que es verdad que es una pregunta que tiene algo de trampa, porque es una pregunta en la que es verdad que hemos puesto algunas respuestas con el fin de generar un poquito de confusión. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes hallazgos nos serviría para clasificar un adenocarcinoma ductal de páncreas como resecable y no como irresecable? Esta pregunta la pusimos sobre todo porque el diagnóstico inicial en el que pensamos cuando vimos este estudio fue en que realmente la masa era un adenocarcinoma ductal pancreático. Entonces, nos tocó revisar un poquito pues todos los criterios de resecabilidad y irresecabilidad y bueno, pues lo que digo, es una pregunta algo trampa porque son preguntas muy similares, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que veamos un poco lo que respondió la gente, hubo algo de duda entre la respuesta uno y la respuesta 2. La inmensa mayor parte de vosotros contestasteis la respuesta número uno, que tiene que ver con un contacto tumoral con la arteria mesentérica superior inferior a 180 grados de la circunferencia de la arteria. El resto de información que viene en las respuestas es información, no es que no sea relevante, pero era un poquito con el fin de generar algo de confusión. Entonces, esta pregunta
Lo que digo, generó algo de confusión entre primera y segunda respuesta, siendo verdadera la primera de las cuatro. Entonces, para no extenderme mucho en esta parte, supongo que la mayor parte ya lo sabéis, pero en la página de la SEDIA hay un apartado en el que aparecen los diferentes protocolos e informes bueno, para informar un adenocarcinoma de páncreas, y aquí viene muy bien explicado cuáles son los criterios de resecabilidad y resecabilidad del adenocarcinoma. Entonces, realmente la gracia de esta respuesta, perdón que me he pasado de diapositiva, era que realmente lo que tenemos siempre que fijarnos es que la afectación de la mesentérica superior sea inferior a 180 grados. Esa sería la respuesta correcta. Respecto a Aquí ya entramos un poquito más en el diagnóstico diferencial de las masas hipoatenuantes. La pregunta dice lo siguiente: el linfoma pancreático, bueno, por acortar un poquito, ¿qué hallazgo de los siguientes iría a favor del diagnóstico del linfoma pancreático sobre el del adenocarcinoma ductal de páncreas? Y tenemos cuatro opciones distintas. La primera de ellas dice ganglios retroperitoneales caudales al nivel de las venas renales. La segunda opción, masa hipovascular que condiciona una dilatación significativa del conducto biliar y pancreático. La tercera, invasión vascular englobando la arteria mesentérica superior. Y la cuatro, lesión pequeña, solitaria e hipovascular en fase arterial. De todas estas respuestas, prácticamente la inmensa mayoría, por no decir todos, contestasteis la primera, que era la respuesta correcta. Por desglosarlas un poquito, aquí he querido añadir un cuadro de diagnóstico diferencial por revisar un poquito cuáles son las características definitorias del linfoma, en este caso en el estudio por tomografía computerizada. Entonces, es lo que lo diferencia sobre todo, lo primero, la última respuesta que nos habla de una masa pequeña, esa es muy falsa porque realmente los linfomas suelen ser masas bastante más voluminosas que en el caso del adenocarcinoma, homogéneas, de contornos bien definidos y que efectivamente tienen no un carácter infiltrativo realmente, sino más bien un carácter, un efecto de masa. Entonces, el resto de las respuestas hablan también de afectación a nivel tanto de la vía biliar como de la dilatación del conducto pancreático principal, que generalmente el linfoma, pese a ser una lesión muy voluminosa, no suele condicionar dilataciones muy llamativas. Y luego, respecto al comportamiento, respecto a las estructuras vasculares adyacentes, generalmente no es infiltrativo, sino que tiene más bien un efecto de masa. La que sí que es cierta es la primera respuesta, que es que un hallazgo radiológico que va muy a favor de este diagnóstico es la presencia de ganglios por debajo del nivel de las venas renales. Respecto a la cuarta pregunta, que también va un poquito en la línea del diagnóstico diferencial, nos pregunta cuál es la más correcta respecto a las lesiones sólidas hipoatenuantes en el páncreas. Entonces, de todas las respuestas, paso a la siguiente diapositiva para no extenderme mucho y ahora las vemos una por una. Aquí hubo un poquito más de disparidad, sobre todo se contestó como verdadera la primera respuesta y estas otras dos. Vamos a desglosarlas una por una. La respuesta que es cierta es la primera, que nos dice que hay tumores neuroendocrinos que presentan un realce progresivo y tardío en fase venosa. Normalmente los tumores neuroendocrinos, al contrario que en este caso el adenocarcinoma ductal, suelen tener un comportamiento hiperatenuante. Pero existen algunos casos de tumores que son atípicos o que se comportan de forma atípica, que realmente sí que presentan un realce más tardío en fases portales. Del resto de las respuestas, por decir el motivo por el cual son falsas, la primera nos dice las metástasis pancreáticas presentan un patrón de realce similar al del tumor primario, esto es cierto, y luego nos dice las del carcinoma de tiroides sería este el tumor primario que metastatiza el páncreas. Esta respuesta es falsa porque el tumor que realmente metastatiza más comúnmente en el páncreas es el carcinoma de células renales. Otros que también son frecuentes son el de pulmón o el melanoma, por ejemplo, pero el más típico es el de células renales. Respecto a la respuesta número 3, nos dice el signo del conducto penetrante tiene una baja especificidad para benignidad, siendo un hallazgo clave en la identificación de masas inflamatorias frente a neoplásicas. Este signo, el del conducto penetrante, lo que tiene es una alta especificidad para benignidad. Y luego, por último, nos habla de una estenosis gradual del ducto pancreático, nos debe orientar hacia un adenocarcinoma, mientras que la pancreatitis autoinmune suele presentar un stop brusco del mismo. La relación es inversa. La estenosis gradual es más típica de la pancreatitis autoinmune, mientras que el stop brusco del ducto pancreático es más típico del adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, la última pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos radiológicos apoya con mayor especificidad el diagnóstico de tuberculosis?
Las cuatro opciones que tenemos son adenopatías retroperitoneales negróticas, la segunda, abscesos pancreáticos o hepatoesplénicos bien definidos, la tercera, adenopatías calcificadas y la última, masa focal pancreática hipodensa no infiltrativa con efecto masa. Aquí ha habido un poquito más de disparidad entre las respuestas. Yo creo que ha sido la pregunta que ha generado un poquito más de, bueno, no exactamente de confusión, pero sí un poquito más de debate, que sería sobre todo entre las respuestas de adenopatías con centro necrótico, adenopatías calcificadas. Entonces, en este caso, realmente todos los hallazgos, todas las respuestas pueden encontrarse en una TBC pancreática, pero la que es más específica, la respuesta correcta sería la primera, es la de adenopatías retroperitoneales con centro necrótico. Las calcificadas pueden estar presentes en otras entidades, no son tan específicas como la necrosis típica de procesos granulomatosos como es la tuberculosis, ¿de acuerdo? Este sería el motivo por el cual la primera respuesta es la más correcta de las cuatro. Y ya para terminar, para cerrar el caso, únicamente pues bueno, decir que esta mujer era una mujer joven, procedente de una zona endémica como es Filipinas, entonces hay que pensar que la tuberculosis pancreática es muy poco frecuente, pero bueno, podemos pensar en ella en el caso de pacientes que procedan de zonas endémicas o que tengan una TBC pulmonar o un antecedente de TBC conocido. Y esta mujer, esta paciente, también tenía como una clínica un poquito más larvada que a lo mejor la que esperaríamos encontrar en un paciente con un adenocarcinoma que generalmente suele tener clínica de inicio mucho más abrupto. Entonces, inicialmente lo que sucedió es que nosotros orientamos este caso como un probable adenocarcinoma pancreático. Posteriormente, el estudio de muestra mediante, o el estudio microbiológico mediante PCR puso de manifiesto que era positivo para M. tuberculosis. Entonces, bueno, no hay unos hallazgos de TAC que sean específicos de la TBC pancreática, pero sí que existen otra serie de hallazgos que nos pueden orientar. Entonces, cosas características o cosas con las que yo me quise quedar cuando hice una revisión de las lesiones del páncreas. Lo primero, normalmente el adenocarcinoma lo que suele condicionar es una interrupción muy brusca del conducto pancreático principal, el típico signo del doble conducto junto con la dilatación del conducto colédoco. Y luego, por otra parte, otra cosa muy típica también es la atrofia distal del parénquima pancreático, que esto no lo vemos en nuestro estudio por imagen. Necrótico en este caso es mucho más típico, más sugestivo de procesos infecciosos granulomatosos como era el de nuestra paciente. Y luego, una cosa que también importante es, dentro de las imágenes daba la sensación de que la masa sí que podía tener un contacto muy estrecho con las estructuras vasculares, llegando incluso a sospechar de infiltración. Sí que es cierto que en los casos de tuberculosis pancreática, perdón, también se puede observar este contacto tan estrecho y esta apariencia infiltrativa debido a la extensa inflamación y fibrosis peripancreática que podemos observar. Y bueno, poquito más que decir yo creo respecto a este caso. Bueno, y evidentemente otro de los hallazgos que también nos orientaba a que no fuera un proceso neoplásico era la ausencia de afectación metastásica hepática, e incluso también pulmonar o de carcinomatosis que habitualmente en pacientes bueno, pues con adenocarcinoma ductal de páncreas suele ser ya un hallazgo que vemos en las pruebas de imagen en el estudio inicial. Y nada, bueno, pues este caso yo creo que sobre todo a mí por lo menos me ha servido eso para hacer una revisión de las lesiones sólidas del páncreas y bueno, pues espero que os haya servido también a vosotros. Bien, dejo de compartir, ya está. Muchísimas gracias, Laura. A Es un vosotros. caso interesantísimo, una defensa brillante. Así que ahora, doctora Sánchez, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí hoy y adelante con sus comentarios, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme una vez más. Daros la enhorabuena sobre todo por la coordinación y organización de estas actividades, que aunque laboriosa por detrás, luego en algún momento da una recompensa. Felicitarte, Laura, por el caso. Ya cuando lo revisamos ya estuvimos hablando y me parece súper interesante, la verdad. Y bueno, es que lo has explicado muy bien en las conclusiones, ¿no? Sobre todo al final, que es muy fácil dejarse llevar por el adenocarcinoma como primera posibilidad de lesión en el páncreas y en realidad el diagnóstico es mucho más amplio. En el esquema que has puesto inicialmente, pues ahí podemos ver la cantidad de lesiones que nos podemos encontrar en el páncreas que muchas veces es tan traicionero, ¿no?
Y bueno, es que en realidad, ¿cómo llegasteis al diagnóstico? ¿Al final por econdoscopia y punción o...? Efectivamente, o sea, se dio el diagnóstico inicial, pues eso, como si fuera un adenocarcinoma y entonces lo que se hizo fue pues tomar biopsia y, o sea, cogieron una muestrecita, perdón, en citología y nada, y fue el estudio por PCR lo que ya llevó un poquito a la sospecha. Es cierto que después, en retrospectiva, viendo el historial de la paciente, había acudido previamente las semanas antes por adenopatías cervicales. Entonces, no lo sé con seguridad, pero juraría que también hicieron estudio de esas adenopatías que eran pues, bueno, muy accesibles y efectivamente se vio que eran positivas para Mycobacterium tuberculosis. Así que a partir de ahí ya fue como se dio con el diagnóstico. Nada, pues eso, incidir un poco en los tips, ¿no? Que al final la entidad más preocupante es el adenocarcinoma de páncreas y lo que has dicho, la dilatación del conducto pancreático principal. En la patología oncológica también, si es nuestra primera sospecha, hay que valorar, como has dicho, esa discordancia, ¿no? De esa afectación tan extensa, pero luego no afectación metastásica, que eso también al menos nos tiene que generar así un poquito de duda interna de darle otra vuelta más por buscar otras alternativas. A lo mejor, obviamente, claro, lo más frecuente suele ser lo más frecuente y lo más habitual, pero que nos queda así un poco, que nos siembre un poco la duda, al menos inicialmente. Yo creo que, de hecho, es una de las cosas más llamativas de este caso. Para toda esa lesión, para toda esa afectación, luego el hígado está ahí tan tranquilo. Bueno, hay que darle otra vuelta a eso. Y poco más que decir, porque es que la presentación ha sido muy completa, entonces no sé si hay preguntas o algo en el chat o algo más, Valentín. No, de momento no. Si quieres, continuamos con Marco. Vale, voy a compartir la pantalla. A ver si funciona. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Y me presento, soy Marco Xufreda, R4 de radiodiagnóstico en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y el caso va sobre una hemorragia digestiva alta y no sabíamos bien de dónde venía la sangre. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve estupendo. Vale. Pues entonces, la paciente en este caso es una paciente de 80 años con antecedentes clásicos, entre comillas, que acude a urgencias por una alteración de enzimas hepáticas. Le hacemos una eco, que muchas veces se pide también de urgencia en el hospital, y vemos una dilatación de la vía biliar, por lo que ante un cuadro de ictericia, coluria, acolia y una dilatación de vía biliar, pues le realizamos como a todos los pacientes, pues un TAC y una colangioresonancia. Pues las imágenes la habéis visto cuando habéis contestado las preguntas y se veía claramente como en este TAC, en fase portal, la dilatación de la vía biliar y la densidad de partes blandas a nivel más o menos del hilo hepático. Por lo que se realiza la resonancia y confirmamos que hay una lesión subyacente que condiciona la dilatación de la vía biliar, que además, aquí he puesto la foto de la restricción, solo para recordar que es una lesión que tiene celularidad aumentada, entonces restringe a la difusión. Y la pregunta era, y habéis contestado muy bien, porque yo no sé si habría contestado bien, la pregunta era básicamente sobre la clasificación de Bismuth, porque el diagnóstico diferencial era un colangiocarcinoma. Y en el diagnóstico de Bismuth, bueno, en la clasificación de Bismuth, la respuesta era 3A, porque afectaba al ducto hepático común y también a la rama derecha, que va al lóbulo hepático derecho. Y ha habido, la verdad, muy pocos fallos, creo yo. Y siempre está bien recordar un poco la clasificación de Bismuth, porque es una patología que vemos frecuentemente. Y luego, después del diagnóstico, pues el tratamiento, entre comillas, paliativo, habéis contestado bien todos, o sea, no ha habido ningún fallo y es qué hacer después de una prótesis biliar colocada por los digestivos que no funciona bien porque se sigue teniendo colestasis, pues se puede colocar un drenaje biliar en radiología intervencionista de fuera, o sea, percutáneo, de fuera hacia adentro, o sea, externo-interno, y se deja con el pigtail en el lumen duodenal.
Y pues esto es el TAC después tanto de la prótesis como del stent, y es el TAC que se colocó transitoriamente entre el diagnóstico y la cirugía. Entonces, a la hora de la cirugía le realizaron una cirugía un poco compleja, o sea, una hepatectomía derecha, una colecistectomía y una hepático-yeyunostomía. Obviamente se tuvo que remover tanto el drenaje como el stent. Y durante el ingreso se complicó porque empezó a hipotensarse, a bajar la hemoglobina y nos llamaron de urgencia para realizar el TAC. Pues entonces, un hallazgo que a mí me llamó mucho la atención y que me parece muy interesante es una hiperdensidad redonda a nivel prácticamente del colédoco. Y además vemos un contenido hiperdenso también en las asas intestinales, como si estuviera sangrando dentro del lumen intestinal. Pues entonces, cuando le ponemos contraste, lo que vemos es un pseudoaneurisma. eh, entonces, prácticamente se maneja como un sangrado activo, aunque desde el punto de vista terminológico no es lo mismo que sangrado activo, pero se maneja igual, entonces a efectos prácticos es lo mismo. Y este pseudoaneurisma tenía que ver algo con el lumen intestinal, porque la sangre salía de un vaso y acababa en el intestino. Entonces, la pregunta que habéis contestado súper bien todos y que es un poco más de epidemiología, pues es de dónde viene la sangre normalmente en una hemorragia digestiva alta. Y efectivamente son las úlceras pépticas y las varices esofágicas. Y eso es la patología más frecuente respecto a las otras tres, que son menos comunes. Sobre todo el pseudoaneurysma postquirúrgico, que era la respuesta de este caso, pero no es la más frecuente, es una patología muy rara. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene el sangrado? Pues aquí, mitad y mitad. Habéis contestado el pseudoaneurisma de la arteria hepática propia o de la gastroduodenal. Yo no lo veo un fallo, equivocarse, porque no es fácil. Entonces, he puesto la imagen como recordatorio anatómico. Sobre todo, diferenciar la arteria hepática propia de común. Y pues la común realmente no estaba en las preguntas, pero es verdad que pueden haber dudas si el pseudo viene de la arteria hepática propia o de la gastroduodenal. Pero la correcta era la arteria hepática propia. Pues entonces, el tratamiento, habéis contestado prácticamente todo bien, es realizar una arteriografía urgente y una embolización selectiva del pseudoaneurisma. Los 4 que han contestado la colocación de un stent cubierto en arteria hepática, pues es una opción que es bastante atrevida, pero entiendo el concepto de embolizar o cerrar el pseudo con un stent cubierto. Es una hipótesis, pero es técnicamente bastante complicada y puede generar consecuencias. Entonces, estas son las imágenes que yo creo muy interesantes de la angiografía y el motivo de por qué escogí el caso, que se ve que estamos con un catéter en la arteria hepática común, ponemos contraste y vemos que se forma un pseudoaneurisma y después de algunos segundos pues se rellena una estructura que identificamos a posteriori ser el colédoco porque tenía unas huellas dejadas por la prótesis cubierta, por el stent cubierto que habían dejado los digestivos. O sea, una vez que lo han removido, esta prótesis, le han dejado como una malla, que es una huella, en el colédoco. Y aquí se ve en las imágenes angiográficas. Y luego del colédoco, pues acaba en el duodeno. Entonces es prácticamente una fístula que acaba en el duodeno. Una fístula de una arteria que acaba en el duodeno. Por eso era un sangrado digestivo, porque la sangre entraba dentro del lumen intestinal. Entonces ha sido un poco difícil, la verdad, la embolización y tuvimos dudas si meterle coils o Glubran. Al final pusimos los dos, solo que el primer coil no funcionó y entonces completamos la embolización un poco atrevida con el Glubran. Un poco atrevida porque en el momento no te das cuenta, pero pequeños residuos de este Glubran empiezan a ir por donde no quieres, por ejemplo, a la arteria hepática propia, o sea, estábamos en la común, entramos en el pseudo, que venía de la hepática propia, pero de ahí embolizó hacia la arteria hepática derecha. Y aquí vemos al TAC de control, estos puntitos hiperdensos, que es el Glubran mezclado con el contraste. Y también encontramos un infarto esplénico, es decir, se fue para el otro lado hacia la arteria esplénica.
Entonces, de las preguntas, esta no recibí o no encontré cómo habéis contestado, pero me imagino que habéis contestado seguramente bien. Eh, y la pregunta era, ¿por qué se considera que el origen de la hemorragia en este caso es excepcional? Porque es raro. Y era prácticamente una pregunta epidemiológica y es porque es muy raro que una hemobilia se presente tras una intervención quirúrgica y que haya una fístula entre la arteria y el duodeno. Todas las demás, pues no era el caso. Yo entiendo que habéis contestado bien, además porque era la respuesta más larga. Pues entonces la discusión del caso es esto, es la colangio, el TAC como formas diagnósticas para el colangio, que cada cirugía tiene una complicación que puede ser frecuente o menos. Cuando es muy frecuente también es difícil llegar al diagnóstico, pero hay una serie de hallazgos curiosos y interesantes en este caso que pueden encender la bombilla y llegamos al diagnóstico. Y nada, que también cuidado en los ataques de controles después de una embolización, que cuando se usa materiales eh, líquidos como el Glublan y Lipiodol, pues se pueden tener complicaciones embólicas. Y nada más. O sea, cuando... Ah, y un recordatorio de mi profesor de Padua que me decía, cuando el paciente sangra, la sangre puede estar o en un órgano hueco, el intestino, en las pleuras, en el peritoneo, o en la carretera. Entonces, cuando habrán seguramente otros sitios más, pero si un paciente está muy mal, hay que encontrar la sangre, o sea, está chocado, encontrar la sangre y muchas veces está en el intestino, aunque tenga hemobilia. Y nada más. Dejo de compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias, Marco. Otro caso también espectacular, muy interesante, imágenes súper ilustrativas y una defensa también brillante. Así que ahora, con tu permiso, damos paso a la doctora Moreno. Doctora Moreno, por favor. Hola, ¿qué tal? Felicidades a todos y bueno, no sé ya qué decir después de lo que ha dicho Marco. Quizá hablar un poco en general para los radiólogos más de diagnóstico, aunque yo creo que ya empezamos a ser todos parte de un poco del mismo grupo y todo el mundo tiene que saber lo que los radiólogos vasculares hacemos o realizamos. Y creo que es la importancia de saberse toda la anatomía arterial de toda la zona gastroduodenal, es decir, de todas las ramas del tronco celíaco, de las ramas de la gastroduodenal, de las ramas de la mesentérica, y saber que existe ahí, aunque en este caso se trate de un sangrado, probablemente de un pseudoaneurisma postquirúrgico o posinflamatorio por la cirugía que ha sufrido el paciente, que afecta a la arteria hepática propia, pero que la mayor parte de las veces están afectando pues a todas las arcadas pancreático-duodenales, ¿no? Y que el flujo arterial, o sea, la sangre que le llega a ese pseudoaneurisma, procede tanto del tronco celíaco como de la mesentérica superior. Y que es importante conocer esa anatomía, pues para marcarla, para hacernos esas post-reconstrucciones, esos MIP tan estupendos que nos ayuden a navegar y a conocer, pues no solamente qué es lo que tenemos que tapar, sino cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a taparlo, ¿no? Que muchas veces yo creo que al radiólogo general ve la bola y, bueno, la diagnostica, porque la mayor parte de las veces la diagnostica, pero se lía un poco, ¿no? Con toda esa anatomía vascular que hay ahí alrededor, ¿no? Y luego, bueno, ya de cara a lo que es el intervencionismo, pues saber bueno, que es cierto que a lo mejor pensándolo y sabiendo lo que voy a hacer, pues digo, bueno, pues no hubiera puesto nunca el glue, ¿no? A lo mejor pues me hubiera dedicado solo a embolizar con coils o hubiera puesto un dispositivo de estos nuevos de CERN, el MVP, y me hubiera detenido la embolización, pero que cuando alguien está sangrando tampoco tenemos una capacidad de reacción tan sumamente rápida y que lo que realmente nos interesa es que en estas circunstancias, pues bueno, el paciente deje de sangrar y mejore clínicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que también las imágenes que ha puesto Marco de todo ese Blue Glam, pues saber lo que es, ¿no? Que no lo podemos encontrar, no solamente ahí, sino también en otras localizaciones, como puede ser a nivel pulmonar, porque esto puede migrar si lo utilizamos en algún territorio venoso y puede llegar al Y de hecho pulmón, también tenía también el pulmón. Solo que no le he pulmón. puesto. Y entonces, bueno, pues que si lo encontramos allí, que sepamos lo que es, ¿no? Que son materiales de embolización y que nos han migrado, que no van a producir en muchas casas, en muchas
causa una patología mayor y que bueno, pues que poco más que voy a comentar, ¿no? Lo de el grado o el tipo, el colangiocarcinoma, ¿no? ¿Qué tipo era? A mí me parece también difícil, ¿eh? La verdad que yo lo estuve mirando, y yo casi hubiera dicho que era un 4 y me hubiera quedado tan a gusto, ¿sabes? Más que un 3B o un 3A, un 4, ¿no? Me parecía que estaba afectado todo, ¿no? Pero bueno, que por lo demás nada y felicidades. Si hay alguna duda, pues ya la resolvemos. Bien, Muchas gracias. pues eso es todo. Valentín, por favor. Nada, muchísimas gracias, doctora Moreno, por tu mensaje. Es fundamental integrar la radiología vascular intervencionista con todo el conocimiento que tenemos los radiólogos, tanto diagnósticos, terapéuticos. También dar, bueno, las gracias a la doctora Sánchez por acompañarnos y supervisar los casos. Y enhorabuena a Marco y a Laura. La verdad que son dos casazos, tanto por la explicación tan buena que habéis hecho como la patología tan exótica y también explicada. Volver a decir enhorabuena a los tres ganadores, el equipo Resonantes Anónimos, el equipo Corpus Lucidum y T2 Trooper, Laura, de cual formas parte. Y la verdad que ha sido todo un honor poder organizar la Liga Será, sobre todo cuando vosotros jugáis mucho y apoyáis mucho esta iniciativa que se inició de los residentes para los residentes. Y bueno, Clemente, si quieres añadir algo. Sí, recordarle a toda nuestra audiencia que esto se va a quedar subido en el canal de YouTube de la SERAM y que ya la próxima vez que nos veamos, ¿verdad, Valentín? Será en la gran final que tendrá lugar el 20 de mayo en el 38º Congreso Nacional de la SERAM. Así que muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible, especialmente a mis compañeros de la coordinación. Pues Bueno, pues nada, de nuevo sí, felicidades y ya está, si no hay más preguntas. Y ya hemos terminado. Y que bueno, sigáis adelante, que hay que tener muchas ganas para seguir con esto y mucha paciencia. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, que vaya bien a Gracias. todos. Igual. Venga, pues nada, un abrazo muy fuerte y nos Luego. vemos en la Serán, ¿eh? Venga, Sí. adiós, Chao. chao.